columna para ver con los oídos. Guillermo Fantoni está en el estudio Vaso de Radio Universidad Urquiza 2050. Aquí lo tenemos. ¿Cómo anda? Muy bien, Patricia. Bueno, un gusto tenerte. Igualmente. Bueno, ¿por dónde andamos hoy? Mira, vamos a hablar de una actividad que desarrollé esta semana en el marco de una exposición, Una guerra entre dos guerras, que forma parte de una exposición más amplia. La guerra es una gran porquería que se desarrolla en este momento en el Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc, y que recomiendo ver porque es una exposición no solo visualmente muy interesante, porque reúne desde un álbum histórico que hace referencia a ese episodio tan trágico que fue la Guerra del Chaco, hasta obras comprometidas, gráficas o escultóricas de arte moderno, y llega a autores contemporáneos. Esta fue una propuesta que planteó inicialmente Pablo Montini, que es su director, y que es un colega de la Escuela de Historia, como yo, y eso hace una gran diferencia. Un director que es un especialista. Bien. Hace una diferencia en esta ciudad. Y en esta exposición participamos, además de otros tantos curadores, 3 especialistas en historia del arte, que son Roberto Amigo, Silvia Dolinco y yo, con los cuales tengo una hermosa relación desde hace muchos años y un respeto profesional que nos lleva a muchas complicidades y solidaridades. Y lo último que hicimos fue estar en manifestación en Foco en el Museo Malva de Buenos Aires, y ahora coincidimos también aquí. El sector que me tocó para escribir y realizar una especulación histórica fue sobre las obras de los hermanos Paino, la obra escultórica de los hermanos Paino y las alternativas del 14º Salón de Otoño de Rosario de 1935. Ese salón tuvo la peculiaridad que fue libre, por lo tanto esa edición excepcionalmente libre, si bien no fue la única, permitió que Berni y sus compañeros de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos presentaran obras de escala mural con temáticas sociopolíticas. Entre ellas, varias obras referidas a la guerra del Paraguay, una obra de Garrone donde 2 soldados luchan cuerpo a cuerpo sobre un trasfondo de pozos petrolíferos, una obra de Guillermo Paino, donde un mutilado de guerra muestra a 2 niños un cadáver en descomposición sobre las alambradas, y finalmente una gran manifestación contra la guerra realizada por Juan Grela, es decir, el episodio que les preocupaba, sus consecuencias y las formas de reparación, que es en este caso manifestarse contra la guerra para concientizar a otras personas. Bueno, en realidad allí hubo también una gran obra de los hermanos Paino, que es un proletario, una figura de gran porte, de un hombre marchando, vociferando consignas, y por supuesto esto me lleva a hablar de los hermanos Paino. A ver. Que es un poco el motivo de este encuentro. Los hermanos Paino son 2 artistas de origen español, nacieron en Unión de Campos, en la zona de Valladolid, en Castilla y León, y se radicaron con su padre en la ciudad de Rosario alrededor de los años de la Primera Guerra Mundial. Y dado que su padre era tallista, ebanista, imaginero, los forman el trabajo de la madera. Son 2 artistas que desde muy jóvenes adquieren todas las destrezas necesarias para el grabado y la talla en madera, la gran escultura en madera. Y efectivamente, no solo se probaron en la escultura, sino también en la pintura, en el dibujo, en la escenografía, en las decoraciones de grandes formatos o de grandes escalas para exposiciones industriales, entre otras tantas cosas. Eran artistas polifacéticos y muy comprometidos con las grandes causas, particularmente eran antibelicistas, contrarios a la guerra, y eso los definía. Las revistas culturales de esos años, porque fueron muy activos en los años 30 y 40, y también en parte de la década del 50 hasta morir en los 60,
los tuvieron como protagonistas, de manera que lo que vamos a ver en esa exposición son unas tallas muy impactantes. Las revistas culturales de la época coincidían en su destreza, en su virtuosismo, pero justamente es una obra que no se repliega sobre, digamos, la actividad virtuosa, sino que la actividad virtuosa está al servicio de una causa más profunda, que es la causa del hombre, de la sociedad, lo humanista, la solidaridad con otros seres, y de allí sus esculturas dramáticas, tremendas, golpeantes, muy radicalizadas, que llevaron a que Ricardo Ernesto Montes y Bradley, que fue un crítico y escritor muy activo en esos años, hablara de las tallas activistas de los hermanos Paino. Otras revistas, como Cinema para Todos, marcó una característica de la obra de los Paino, no solo su gran manejo técnico y formal, sino justamente su compromiso. Y dice algo así, como que justamente ellos no se limitan a especular y lograr la armonía de las líneas, sino que también esculpían pensamientos. Esto de esculpir pensamientos, es decir, que la obra no es prisionera de una anécdota, sino de las grandes ideas. Y que además se crea con las ideas. Este era un pensamiento de Berni, era un pensamiento que Grela lo manifestaba permanentemente. Se crea con cultura, se pinta con cultura, se esculpe con cultura, con un conocimiento humanista. Claro. De ahí la preocupación que existía en la mutualidad, no solo de adquirir todos los rudimentos de las técnicas y de los elementos formales, sino también una cultura humanista que dote al creador, al estudiante de artes, de los elementos fundamentales para poder crear con una total, digamos, destreza, pero también con una total eficacia en cuanto a la transmisión de las ideas. Y fue Montes y Bradley después quien ya a comienzos de 1939 enlaza la actividad antibelicista de los Paino, que por supuesto se refirió a la Primera Guerra Mundial, a esta guerra terrible del periodo entre guerras, que fue la Guerra del Chaco, sí, entre dos guerras mundiales, sino a los comienzos de la Guerra Mundial. Y dice algo muy interesante, que las obras de los hermanos Paino son un grito lacerante en la noche del orbe. ¿Qué quiere decir esto? Un grito desgarrado en ese momento en que la humanidad se oscurece, en que el mundo, ¿no?, padece un oscurecimiento que es el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Justamente Berni en ese momento pinta Medianoche del Mundo, un cuadro referido a la Segunda Guerra. Entonces, me pareció interesante esta exposición, lo que a mí me tocó en suerte, que fue el 14º Salón de Otoño de Rosario y los hermanos Paino, para hablar de la guerra, para concientizar sobre la guerra, para educar sobre la guerra, que es la labor también que se está planteando el Museo Marc en un momento en que la guerra acecha al mundo. En un momento de guerra. Sí, justamente. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Guillermo Fantoni, recordamos que todos los micros de Guillermo están en nuestro canal de YouTube, Allí los encuentran, en Happening UNR, en el canal de YouTube. Allí están archivados todos los micros de Guillermo Fantoni. 12:45.